Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación al comité organizador para participar en este importante evento. Y pues bueno, me toca un tema, pues la verdad que muy relevante en la práctica clínica, tanto de gastroenterología, pero también, sobre todo, pues ustedes lo saben, muy frecuente motivo de consulta a primer contacto, lo cual pienso que es importante pues dejar algunos conceptos claros porque es una enfermedad que puede llegar a ser pues compleja, ¿no? Esta es la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a empezar con la definición de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, que básicamente es la afección en la que el reflujo del contenido gástrico ácido hacia el esófago pues va a producir síntomas y va a producir complicaciones. También se define objetivamente por la presencia de una lesión mucosa característica, que esta se va a observar en la endoscopía. O si no tiene esofagitis al paciente en la endoscopía, que es algo frecuente que sucede, el paciente llega que tiene pirosis, regurgitación, datos de enfermedad por reflujo, hacemos la endoscopía y el esófago está normal. ¿Tiene o no ERGE ese paciente? Bueno, ahorita vamos a tratar de contestar esa pregunta y pues hay que demostrar que el paciente tenga exposición anormal al ácido a nivel del esófago, si la endoscopía sale normal. Y eso ahorita lo vamos a ver, cómo lo vamos a diagnosticar esa situación, ¿no? Entonces, les mencionaba, es una enfermedad muy frecuente. Vean el panorama a nivel mundial, cómo esta enfermedad, la enfermedad por reflujo, va relacionada con la obesidad, con los patrones alimenticios. Vean cómo Norteamérica, Europa, tiene tasas altas, hasta el 15 al 20% de los pacientes, tanto en Norteamérica como en algunos países europeos, pueden tener síntomas de enfermedad por reflujo. Afecta hasta el 8 o el 33% de la población a nivel mundial. ¿Qué pasa en México? Quiero llamar su atención en esta tabla. Prevalencia de pirosis y regurgitación en México sobre la base en su frecuencia. ¿Qué quiere decir? Vean cómo hay pacientes que diariamente tienen pirosis y regurgitación, hasta el 1.2% de la población general. Una vez por semana, 12%. Y vean, una vez por mes, hasta la mitad de la población general puede llegar a tener pirosis y regurgitación, lo cual pues es un problema que no es menor, ¿no? Quiero llamar su atención también en los factores de riesgo para desarrollar ERGE. Y esto es importante dejarlo muy claro porque, vean, la herencia, sobrepeso y sobre todo la obesidad central, eso está bien demostrado, está bien estudiado, que esto va a incrementar la presión intraabdominal y favorecer el reflujo, junto con la fisiopatología, que ahorita lo vamos a ver. Principalmente las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior es lo que principalmente predispone al paciente para que el contenido ácido del estómago genere síntomas y complicaciones. Pero también por los pacientes que fuman, el consumo de alcohol, el embarazo, son factores muy importantes para el desarrollo de esta enfermedad. Vean cómo la obesidad se asocia con esofagitis erosiva, se asocia con esófago de Barrett y se asocia con adenocarcinoma de esófago, lo cual pues es algo que debemos de hacer énfasis en nuestros pacientes, estas situaciones, estos factores de riesgo. Y es importante no confundirse con los factores que favorecen o exacerban el reflujo gastroesofágico. Entonces, hay pacientes que seguramente no tienen ERGE, pero ciertos alimentos le van a generar problemas al paciente. Y es obvio, ¿no? Pasa muy frecuente que viene a la consulta y que, doctor, fíjese que pues después de una noche de copas y que estuvieron comiendo alimentos altos en grasas, alimentos procesados, etcétera, pues amanecí con mucha pirosis, con mucho reflujo, doctor. Bueno, pues seguramente está asociado a ese tipo de
de factores que favorecen el reflujo. Entonces, es importante también dar ese consejo de que algunas situaciones, y es individualizar, porque, por ejemplo, el café a muchas personas no le produce ningún síntoma, y el café es una bebida que tiene muchos beneficios en otro tipo de enfermedades. En hígado graso no alcohólico, por ejemplo, el café es una intervención que inclusive debemos de preguntar al paciente si consume o no café, porque en hígado graso no alcohólico está demostrado que tiene compuestos antioxidantes que favorecen ciertos factores a nivel del hígado. Pero bueno, sí hay pacientes que puede haber de que, me tomo una tacita de café y me da mucho reflujo. Bueno, no es para todos, hay que individualizar. Dato muy importante, el Helicobacter pylori no tiene un papel relevante en la fisiopatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tiene su papel más relevante en dispepsia, ¿sale? En atrofia gástrica, metaplasia intestinal, es un carcinógeno tipo 1 para cáncer gástrico, pero hablando de fisiopatología de enfermedad por reflujo, no es algo que busquemos y tratemos en pacientes que estamos abordando por una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, hablando de la fisiopatología, es muy relevante saber que el esfínter esofágico inferior, que es esta estructura que básicamente está compuesta por un músculo que regularmente tiene un tono, esa contracción impide el reflujo, es una barrera antirreflujo. Y pues bueno, obviamente cuando hay una hernia hiatal, una hernia de hiato que se desliza el estómago hacia arriba, inclusive este músculo puede mantener un poquito ese tono y evitar el reflujo, pero sin duda hernias grandes pues sí van a favorecer el reflujo, ¿no? Entonces mantiene una zona de presión entre 10 y 30 milímetros de mercurio y tiene una capacidad de reserva muy notable porque solo se necesitan 5 a 10 milímetros para mantener el tono y evitar el reflujo. Y vean, esta es la zona de alta presión y pues bueno, tiene un control, tiene un tono muscular intrínseco y se controla mediante neuronas excitadoras colinérgicas. Entonces esta lámina es muy publicada en la revista de Gastroenterología de México, en el último consenso de actualización de esta enfermedad. Vean cómo la fisiopatología principal son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que van a causar una disminución de la presión de este esfínter. Entonces va a favorecer a que el ácido, la pepsina, las enzimas pancreáticas, la bilis, pues haga un efecto nocivo hacia la mucosa del esófago, que la mucosa del esófago no está diseñada para tener ácido. Entonces, a diferencia de la mucosa gástrica, que por obvias razones lo está, ¿no? Entonces también una hernia hiatal, un aclaramiento esofágico inadecuado, pacientes que pueden tener trastornos motores del esófago pueden tener también reflujo. Obviamente también pacientes que pueden llegar a tener retardo del vaciamiento gástrico, son los pacientes que pueden llegar a tener distrés postprandial, son esos pacientes que están con náusea, que están con vómito, que están con ese tipo de problemas, el retardo del vaciamiento gástrico pues va a afectar. Sí, sí se escucha. A ver, ahí. Creo que se le acabó la pila. Entonces, continuando con las manifestaciones clínicas, pues bueno, es importante mencionar que podemos llegar a tener pacientes que están asintomáticos, inclusive tener esofagitis por reflujo o tener esófago de Barrett. Entonces, inclusive pueden llegar a tener complicaciones. Y en este sentido es importante tener en cuenta esta situación. Vean, cómo los síntomas típicos pirosis y regurgitación son los datos cardinales de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos síntomas por sí solos tienen una sensibilidad y especificidad nada despreciable. Alrededor del 70% de aquellos pacientes que nos dicen, doctor, es que siento esa agrura que se viene hacia arriba, eso define la pirosis, y la regurgitación, pues la sensación de alimentos en la boca, ¿no? que refluyen. Y estos son los que mejor responden a IBP, la pirosis y la regurgitación.
Caso contrario, los síntomas atípicos de la enfermedad por reflujo, dolor torácico, tos crónica, laringitis, ronquera, eructos, supragástricos, erosiones dentales, sensación de globus, inclusive disfagia, esos signos responden menos a los IVPs. Vean, el Consenso de Montreal ya desde el año 2006 define muy bien y clasifica muy bien la enfermedad por reflujo gastroesofágico, de tal forma que tenemos síndromes esofágicos, que son los síndromes sintomáticos, el síndrome típico de reflujo, que es pirosis y regurgitación, y el síndrome de dolor torácico no cardíaco. También los síndromes con lesión a la mucosa, y esto lo vemos cuando le hacemos una endoscopía al paciente, vemos el paciente tiene esofagitis. Bueno, si tiene esofagitis, define que el paciente tiene enfermedad por reflujo. Si tiene estenosis péptica, también. Si tiene esófago de Barrett o adenocarcinoma, ese paciente no necesitamos hacer más pruebas, tiene enfermedad por reflujo. Y los pacientes que tienen síndromes extraesofágicos, hay asociaciones establecidas en donde tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma, erosiones dentales por reflujo, son asociaciones que ya están establecidas, no hay duda que sí causa el reflujo todo esto, y algunas propuestas que la calidad de la evidencia es más contradictoria, faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media recurrente, son asociaciones propuestas. Entonces, ¿qué es la pirosis? Pues ya lo mencionábamos, es esa sensación de ardor en el área retroesternal. ¿Qué es la regurgitación? Esa percepción del reflujo del contenido gástrico a nivel de la boca o la hipofaringe. Entonces, pirosis y regurgitación son los síntomas cardinales de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y vean, varios estudios de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, incluidos aquellos pacientes que han participado en grandes ensayos con IVPs, indican la prevalencia de pirosis 80 a 98% y regurgitación 40 a 90%. También es importante mencionar que estos pacientes que tienen enfermedad por reflujo pueden llegar a tener alteraciones del sueño. Vean cómo hasta el 25% de los pacientes pueden llegar a tener pirosis durante el sueño, y la prevalencia de trastornos del sueño en pacientes que tienen ERGE puede llegar a ser tan alta como hasta del 80%. Por eso también es importante preguntarle al paciente sobre estos síntomas nocturnos, porque sí que tenemos opciones terapéuticas que podemos ayudar también con modificaciones del estilo de vida para mejorar esta parte. Entonces, el dolor torácico regularmente inclusive puede llegar a ser un reto, porque puede llegar a ser indistinguible de un dolor torácico isquémico, o sea, de origen cardíaco, y ahí tenemos que ser muy juiciosos, porque regularmente nosotros, cuando llegan los pacientes a la consulta de gastro que llegan por dolor torácico, lo principal es que el cardiólogo nos diga: hey, no hay nada isquémico. Bueno, ahora sí lo estudiamos nosotros los gastros, pero no al revés. Entonces, en la medicina de primer contacto sí vale la pena no atribuirle de primera instancia un dolor torácico a un reflujo, sino primero que lo vea el cardiólogo, y de ahí pues ya evaluamos, ¿no? Porque sí que puede haber, pues la enfermedad por reflujo sí puede dar un dolor torácico no cardíaco, y los trastornos motores esofágicos también pueden dar dolor torácico no cardíaco. Entonces, en ese sentido, la enfermedad por reflujo no erosiva es aquella que el paciente presenta síntomas, pero le hacemos una endoscopía y vean, el esófago está normal. A diferencia de un paciente que tiene esofagitis, vemos esta erosión. Esta es una esofagitis leve, pero eso el que la endoscopía está normal define que el paciente tiene una enfermedad no erosiva. Entonces, del total de pacientes que evaluamos nosotros en gastroenterología por síntomas de reflujo, pirosis, regurgitación o síntomas atípicos, como los que ya mencionábamos, regularmente 20 a 30% la endoscopía va a tener esofagitis. ¿Y eso qué significa? Define que el paciente tiene ERGE. Pero vean cómo en su mayoría 60, 70% la endoscopía va a salir normal. Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿tiene ERGE o no el paciente? Ahí es donde necesitamos hacer pruebas adicionales y hacer algo que se llama pHimetría con impedancia,
y esto nos va a decir si sale positiva, si eso se documenta, exposición anormal al ácido, el paciente sí tiene ERGE, el fenotipo no erosivo. Pero fíjense, si sale negativo a exposición anormal al ácido, el paciente puede tener pirosis funcional, que la pirosis funcional son pacientes que van a tener síntomas de reflujo, pero le hacemos la endoscopía, está normal. Le hacemos la pH-metría con impedancia, que es un monitoreo de 24 o 48 horas, que se coloca un catéter, ahorita vamos a ver más detalles de esa prueba, y esa prueba nos dice, ¿sabes qué? El esófago no tiene exposición anormal al ácido, no hay ácido en el esófago. Entonces, ¿por qué tiene molestias al paciente? ¿Por qué nos dice que tiene pirosis y regurgitación? Bueno, porque tiene pirosis funcional. Ese es un trastorno del eje cerebro-intestino. Ahorita vamos a ver más detalles de esos pacientes, pero esos pacientes no se tratan con IVPs, no se tratan con antisecretores, con antiácidos, se tratan con neuromoduladores, porque básicamente la fisiopatología es que el esófago está mandando señales como si tuviera algo malo, pero en realidad no lo hay. Entonces, por eso los neuromoduladores son el tratamiento de elección. Y vean cómo la enfermedad por reflujo puede llegar a tener complicaciones como úlceras, hemorragia digestiva, estenosis esofágica, esófago de Barrett, que es una lesión premaligna que predispone al adenocarcinoma. Entonces, estas son complicaciones que definen también que el paciente tiene enfermedad por reflujo. Y esto es muy importante porque sabemos que el esófago de Barrett, pues que es esta metaplasia intestinal que van a tener los pacientes, pues puede llegar a tener relevancia muy significativa. Entonces, ¿en quiénes vamos a hacer tamizaje? Aquel paciente del sexo masculino, raza caucásica, edad mayor de 50 años, fumadores, que tengan más de 5 años con síntomas de ERGE, esos pacientes, y si tiene también antecedentes de esofagitis erosiva o historia de presencia de obesidad central o historia de esófago de Barrett o adenocarcinoma, esos pacientes hay que hacerles tamizaje mediante endoscopía y se hace pues un mapeo de biopsias que se utiliza el protocolo de Seattle, básicamente para tomar biopsias de los 4 cuadrantes cada centímetro para determinar lo más importante, si el esófago de Barrett tiene displasia o no, y eso depende de la vigilancia. Ya lo decíamos, en cuanto al diagnóstico, la presencia de síntomas típicos 2 o más veces por semana en un paciente joven, menores de 50 años, que no tiene datos de alarma, o sea, no tiene disfagia, no tiene anemia, no tiene pérdida de peso, básicamente, y esto es muy frecuente que lleguen pacientes así, pues ¿qué es lo que debemos de hacer? Básicamente, en estos pacientes se recomienda una prueba terapéutica de IVP. ¿En qué consiste esta prueba? Se pueden utilizar para hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo, esta prueba. O sea, en pacientes que tienen síntomas típicos sin datos de alarma. ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos un inhibidor de bomba de protones, un mínimo de 2 a 4 semanas, y esta prueba, si el paciente reporta una mejoría mayor o igual del 50%, esto define que el paciente con una sensibilidad del 70 al 90%, que el paciente tiene enfermedad por reflujo. Entonces es la prueba inicial que debemos de hacer antes de mandarlo con el gastro, una endoscopía. Si tenemos un paciente joven que tiene los datos cardinales de pirosis, regurgitación, no tiene datos de alarma, menor de 50 años, hay que darle por 2 semanas un IVP, el que gusten, y evaluamos a las 2 semanas, ¿mejoraste o no mejoraste? Y de ahí vamos tomando decisiones, ¿no? En pacientes que tienen dolor torácico no cardíaco, aquí esta prueba terapéutica debe de ser por 4 a 8 semanas, y igual tendrá una buena sensibilidad y especificidad. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una endoscopía? Bueno, aquel paciente que ya lo mencionábamos, que tiene ERGE por más de 5 años, hay que ver que no tenga esófago de Barrett o alguna otra complicación. ERGE que no mejora con el tratamiento, ahorita vamos a ver qué es lo que hacemos cuando no mejoran los pacientes. Obviamente ya mencionábamos los signos de alarma. Si el paciente tiene datos de alarma, disfagia, hemorragia digestiva, dolor torácico, pérdida de peso, son signos de alarma y hay que hacerles una endoscopía. También pacientes que tengan factores de riesgo para esófago de Barrett,
y cuando sospechamos de esofagitis eosinofílica, que la esofagitis eosinofílica son aquellos pacientes que pueden llegar a tener disfagia y pueden llegar a tener impactación alimentaria. Entonces esos pacientes que de repente nos hablan de urgencias por un paciente que se le atoró un pedazo de carne en el esófago y evaluamos, vemos ciertos hallazgos en el esófago que pueden tener esofagitis eosinofílica y esos pacientes pueden llegar a tener también pirosis y regurgitación. En esos pacientes hay que tomar biopsias de esófago inferior y esófago proximal para descartar que no tenga esofagitis eosinofílica, que el patólogo nos dirá que va a tener más de 15 eosinófilos por campo en esas biopsias. Entonces, en la clasificación endoscópica de la enfermedad utilizamos la clasificación de Los Ángeles, es la clasificación que tiene más estudios, es la que está más validada para estratificar esta enfermedad. Aquí vemos un esófago totalmente normal, pero la clasificación de Los Ángeles va de la A, la B, la C y la D. Entonces vemos cómo la A es una esofagitis muy leve, la B ya se empiezan a observar algunas erosiones más contundentes, pero vean la C y la D prácticamente son esofagitis severas y aquí tenemos que pues documentar. Entonces si ya tenemos un paciente, y ahorita vamos a ver qué dicen los consensos al respecto de esto, si tenemos un paciente que tiene esofagitis B, C o D, y el gastro le hace la endoscopía, les manda el reporte, tiene esofagitis, el paciente tiene enfermedad por reflujo. No hay que buscarle más pies al gato, básicamente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sí que la esofagitis A puede llegarse a presentar en pacientes normales que no tengan ERGE, por eso no lo podemos definir como que ya tiene enfermedad por reflujo. Entonces, esto es lo que les mencionaba, si el paciente tiene síntomas, le hacemos la endoscopía y encontramos esofagitis grado B, C o D, o esófago de Barrett, o complicaciones como estenosis péptica, define que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico y si tiene esofagitis A o la endoscopía sale normal, pues no se puede descartar enfermedad por reflujo y tenemos que mandar a ese paciente a una pH-metría con impedancia. ¿Qué es la pH-metría? Bueno, es la monitorización del reflujo ambulatorio que se hace en el paciente y esto ofrece evidencia confirmatoria que el paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿En quiénes lo hacemos? Pacientes que tienen endoscopía normal, que tienen síntomas atípicos, con endoscopía normal también, y si se contempla alguna cirugía antirreflujo hay que tener este tipo de estudios. Entonces las indicaciones de una pH-metría con impedancia son pacientes que tienen síntomas típicos o extraesofágicos con una endoscopía normal. Es lo que les menciono, si ustedes ven pacientes que tienen pirosis, regurgitación, datos de enfermedad por reflujo, lo mandan al gastro para que le haga la endoscopía, regresa con ustedes el paciente, ven que el esófago está normal, ¿qué voy a hacer con ese paciente? Bueno, pues hay que mandarle a hacer una prueba de pH-metría para ver si tiene enfermedad por reflujo o tiene pirosis funcional, que los síntomas van a ser los mismos, pero el tratamiento es totalmente diferente. Energia refractaria también, que no mejora con los antisecretores convencionales, IVPs, PCABs, etc. Y pues obviamente esto en pacientes que son candidatos a una cirugía, pues hay que evidenciar que si la endoscopía sale normal, pues que el paciente sí tiene reflujo. Y es importante suspender los medicamentos supresores del ácido, los IVPs, 7 días antes del estudio. Entonces, la pH-metría, pues bueno, es muy obvio, ¿no? Que mide pues el pH a nivel del esófago. Pero ¿qué es la impedancia? Básicamente la impedancia, pues la unidad de medida en ohms, que a la oposición de un flujo en un circuito de corriente alterna. ¿Qué información nos puede dar la impedancia a nivel del esófago? Bueno, sabemos que la alta impedancia es igual a baja conductividad y una alta impedancia, perdón, y una baja impedancia es igual a una alta conductividad, de tal forma que podemos valorar las características físicas y químicas del reflujo. También eso da información, la pH-metría con impedancia, de tal forma que el reflujo tanto puede ser como líquido, como gaseoso o como mixto, y eso pues es relevante. De tal forma que el estándar de oro para el diagnóstico de enfermedad por reflujo es la pH-metría con impedancia,
se monitoriza 24 horas y es el estándar de oro. Básicamente van conectados a se llama Digitrapper, es un pequeño dispositivo. La sondita que se coloca por la nariz y se pone 5 centímetros arriba de la unión gastroesofágica por 24 horas y el paciente en esas 24 horas va a estar aportando varios datos, por ejemplo, si el paciente está tomando medicamentos, si el paciente está comiendo, si está acostado y sobre todo si tiene síntomas. Cada vez que tenga pirosis, que tenga regurgitación o que tenga dolor torácico o que tenga alguna otra manifestación, el paciente va a estar presionando este botón y después se va a graficar y se va a hacer una correlación con los síntomas, que es muy importante. De tal forma que el tiempo de exposición al ácido es la métrica más reproducible y el mejor predictor de la respuesta al tratamiento farmacológico y al tratamiento quirúrgico. Por eso es muy importante protocolizar muy bien estos pacientes. El último consenso de Lyon 2.0 define que el tiempo de exposición al ácido normal o fisiológico debe ser menos del 4% del tiempo en 24 horas. Entonces, aquel paciente que tiene un tiempo de exposición al ácido mayor del 6% define que el paciente tiene ERGE. Entonces, esas son las métricas. Y hay una zona gris entre 4 y 6% que no es concluyente y vemos otros parámetros. ¿Qué parámetros? Pues el número de reflujos, por ejemplo. Todo eso se ve en la pHimetría con impedancia. Vean cómo un reflujo, más de 80 reflujos en 24 horas son anormales, pero sí que hay pacientes que pueden llegar a tener en forma fisiológica menos de 40 reflujos y eso no involucra ninguna enfermedad, ¿no? Entonces, es una métrica que se utiliza para complementar el tiempo de exposición al ácido. Y el consenso de Lyon 2.0, en su última actualización en el 2024, vemos cómo tenemos muchos parámetros de lo que hemos estado evaluando, pero quiero llamar su atención en esto. Evidencia prácticamente concluyente que el paciente tiene enfermedad por reflujo. Ya decíamos la endoscopía con esofagitis, Barrett, estenosis péptica. Hacemos pHimetría con impedancia y tiene un tiempo de exposición al ácido mayor del 6% en 24 horas. Y la endoscopía, pues ya decíamos, con estas alteraciones. Entonces, eso define que el paciente tiene enfermedad por reflujo. Y evidencia en contra de reflujo patológico, que el tiempo de exposición al ácido sea menor de 4%, menos de 40 reflujos en 24 horas y una métrica en ohms, que esto es la impedancia del esófago, mayor de 2500. Entonces, de tal forma que este algoritmo de diagnóstico, si tenemos un paciente con pirosis y regurgitación, nos preguntamos, ¿tiene datos de alarma o no? Si tiene datos de alarma, hay que mandarlo a endoscopía. Eso es lo primero que debemos de hacer. Si el paciente no tiene datos de alarma, ya hemos comentado esto, damos la prueba terapéutica con IVP y si tiene mejoría de más del 50%, prácticamente podemos continuar en forma segura 4 o 8 semanas con el IVP para completarle el tratamiento y seguramente ese paciente tiene enfermedad por reflujo. Pero si la respuesta no es buena, si tú lo ves a las 2 o 4 semanas y te dice, doctor, sigo con el reflujo, no se me quitó con el omeprazol, pantoprazol, dexravetrazol, lo que le hayas dejado, no se me quitó, doctor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos la endoscopía. Y si la endoscopía tiene esofagitis, define que tiene enfermedad por reflujo. Si la endoscopía sale normal o tiene esofagitis A, ese paciente lo tenemos que estudiar más a fondo con una pHimetría con impedancia y esto pues nos va a dar el diagnóstico de ERGE si tiene este tiempo de exposición, pero si tiene tiempo de exposición menor del 4% hay que evaluar otras causas como la pirosis funcional. En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a dejar de tratamiento en estos pacientes? Pues lo principal, hay que modificar el estilo de vida, ¿sale? Entonces, en ese sentido, lo que tiene evidencia de peso es hacer lo siguiente. Obviamente, ya decíamos que un factor de riesgo para enfermedad por reflujo es la obesidad. Entonces, estos pacientes pues tienen que controlar la dieta, tienen que hacer ejercicio, tienen que bajar de peso, no hay duda de eso. Tienen que dejar de fumar, tienen que disminuir el consumo de alcohol, tienen que, una medida fácil de hacer, pues es elevar la cabecera de la cama,
dormir de cúbito lateral izquierdo puede ayudar también con los síntomas nocturnos. Y algo que es muy relevante y darle siempre el consejo a estos pacientes, que hay que evitar la ingesta de alimentos copiosos al menos 2 o 3 horas antes de acostarse en la noche. Eso es muy importante, que cenen ligero y cenen temprano, porque si no, pues ya mirábamos, los trastornos del sueño son muy frecuentes y si estos pacientes no llevan estas modificaciones del estilo de vida, los pacientes no van a mejorar por más tratamientos adecuados que dejemos en ese paciente. Entonces, lo principal, hay que modificarles el chip, porque eso es muy común, eso de que llega el paciente quiere seguir fumando, quiere seguir tomando alcohol, quiere seguir comiendo birria todos los domingos en las mañanas, o sea, entonces es muy complejo poderles ayudar si no modifican ese estilo de vida, si no bajan de peso, pues ¿cómo los ayudamos, no? Es muy complejo. Entonces, lo principal es modificar eso. Ya mencionábamos lo de los alimentos. Hay que individualizar los alimentos. Sabemos que algunos ácidos cítricos, picantes, grasas, café, bebidas carbonatadas, entre otros, pueden exacerbar, pero no es que a todos los pacientes le vamos a decir suspendan todo, sino que hay que individualizar. Entonces, y ese alimento que genera problemas hay que eliminarlo, ¿no? Entonces, siempre individualizar los alimentos. En ese sentido, diversos consensos, el Consenso Mexicano de Gastroenterología, por ejemplo, sigue poniendo los inhibidores de bomba de protones como tratamiento de elección de primera línea en el manejo del paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Qué tanto tiempo vamos a dejar el tratamiento? Bueno, en enfermedad por reflujo no erosiva, 4 semanas está bien. Esofagitis A o B, que es una esofagitis leve, se deja dosis estándar por 8 semanas. Y en esofagitis grave, en C y D, tenemos que dejar doble dosis por 8 semanas y siempre los IVPs hay que darlos 30 a 60 minutos antes de los alimentos. Eso es muy importante porque si los damos después no van a hacer efecto adecuadamente los IVPs. Eso es muy, muy relevante. En ese sentido sabemos que la eficacia de los inhibidores de bomba de protones es alta. Hasta del 80% de los pacientes con esofagitis erosiva van a mejorar. Sí que baja un poquito menos en la variante en el fenotipo no erosiva. Entonces, es muy relevante esto, el mantenimiento. ¿Cómo vamos a dejar este mantenimiento? Obviamente, los pacientes que tienen complicaciones, estenosis, esofagitis erosiva grave, esófago de Barrett, esos pacientes los tenemos que dejar con IVP. ¿Qué dosis de IVP? La dosis mínima efectiva. Regularmente una vez al día, pero esos pacientes se tienen que estar continuamente con IVP. En la enfermedad no erosiva se puede considerar una terapia a libre demanda. Ya decíamos, podemos dejar 4 o 8 semanas de inhibidor de bomba de protones y después lo podemos dejar a libre demanda. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue a tener síntomas el paciente puede estar consumiendo inhibidores de bomba de protones en forma esporádica. Y eso es importante porque los podemos dejar por largo plazo así, mantener el control de síntomas en el paciente siempre y cuando no tenga complicaciones, ¿no? Si tiene complicaciones, prácticamente dejamos en forma indefinida los IVPs, pero si estamos en la variante no erosiva, lo podemos dejar a libre demanda. Obviamente sabemos que los IVPs pueden llegar a tener efectos adversos. De los más demostrados es el incremento de riesgo de infecciones entéricas, por obvias razones. Incrementamos el pH ácido del estómago, pues es una barrera que evita que muchos patógenos pues ingresen al intestino, ¿no? Entonces, y si elevamos con los antisecretores el pH, pues eso puede también incrementar esto. Hay muchas asociaciones, más sin embargo, asociaciones, pero no causalidad. Por ejemplo, hipomagnesemia, pólipos de glándulas fúngicas gástricos, osteopenia, osteoporosis, demencia, deficiencia de vitamina B12. Sí que tenemos que monitorizar todos estos datos. Si vamos a tener un paciente que es candidato para tener el IVP en forma crónica y que no se lo vamos a suspender, pues hay que estar monitorizando todos estos efectos adversos que aunque son raros que sucedan, pues sí pueden llegar a suceder y hay que tenerlos en cuenta, ¿no?
Y esto es muy relevante porque sabemos también que la respuesta a los IVPs es diferente entre los pacientes. Y eso es muy relevante. ¿A qué se debe que unos IVPs funcionen mejores que otros? Tiene mucho que ver por el metabolismo a nivel hepático, por el citocromo. La mayoría de los IVPs tienen un metabolismo preponderante por el citocromo CYP2C19 y esto van a afectar la respuesta a los IVPs. Entonces, algo que menciona, por ejemplo, las guías estadounidenses y las guías mexicanas es que sí podemos cambiar de IVP. Si el paciente no ha presentado mejoría, dejamos solo omeprazol de primera línea y no presenta mejoría, sí que podemos estar en el contexto de un paciente que le llamamos metabolizador rápido por este citocromo. Entonces, sí se recomienda cambiar de IVP a uno que no tenga un metabolismo primario por este citocromo, por ejemplo, el rabeprazol. Entonces, sabemos que los IVPs como omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, lansoprazol, pues son mezclas racémicas de los isómeros S y R. Entonces sí hay ciertas diferencias. A grosso modo la mayoría de los IVPs son eficaces, pero sí que podemos llegar a tener pacientes por el metabolismo de los IVPs que pueden llegar a necesitar el cambio de IVP, ¿no? Entonces las formas quirales de los IVPs tienen un perfil metabólico y farmacocinético que es superior a los de la mezcla racémica, con una eficacia terapéutica que es superior. Y esto, por ejemplo, se ha demostrado con el desarrollo del dexraveprazol, que es un isómero del rabeprazol, que las guías, otra vez, siempre lo mencionan, que es una opción de primera línea para cambiar cuando los pacientes no mejoran. Entonces siempre hay que contemplar esa situación. Y pues en ese sentido, sabemos que diferentes estudios han demostrado que 10 miligramos de dexraveprazol son tan efectivos como 20 miligramos de rabeprazol. Entonces, estas mezclas, estos isómeros nos permiten inclusive bajar la dosis de 20 a 10 miligramos y mantener el efecto. Entonces, entre menos dosis, menos efectos adversos y eso pues siempre será mejor para nuestros pacientes. En ese sentido, también otros fármacos supresores del ácido son los PCABs, que son los bloqueadores del ácido potasio competitivos, que en México ya hay varios en el mercado. Y a diferencia de los IVPs, pues que los IVPs requieren un ambiente ácido para activarse y formar estos enlaces en la bomba de protones, que es la bomba hidrógeno-potasio ATPasa. Entonces, estos PCABs actúan de forma diferentes a los IVPs. Entonces se unen de forma reversible y competitiva al sitio activo de la bomba y esto les permite inhibir la acción de la bomba de protones en forma inmediata y directa independientemente del entorno. También la dosis estándar es 4 semanas para no erosivo, 8 semanas para las formas erosivas y en la terapia de mantenimiento, si tenemos un paciente que le vamos a dejar terapia de mantenimiento, sí que lo podemos dejar a libre demanda también como los IVPs cuando tengan síntomas. Y si va a ser en forma continua, se utiliza la mitad de la dosis. En cuanto al tratamiento médico con los antiácidos, los alginatos, los protectores de la mucosa, hay muchos productos en el mercado que son antiácidos. Es importante saber que los antiácidos no son la primera línea de manejo, o sea, los IVPs y los PCABs son superiores para presentar cicatrización de la mucosa. Si el paciente tiene esofagitis C, D de Los Ángeles, los mejores para cicatrizar son los IVPs y los PCABs. Los antiácidos nos sirven para el control de síntomas. Debemos de tener claros esos conceptos porque sí que pueden tener un alivio rápido. De repente el paciente se descuida con un alimento y tiene síntomas, puede estar utilizando, antiácidos en el mercado hay muchos, y los podemos estar utilizando, pero hay que saber que no son superiores ni a IVPs ni a PCABs. Se pueden estar utilizando de manera intermitente cuando el paciente tenga síntomas o que no los podamos controlar de todo con los IVPs y los PCABs. Los anti-H2 se pueden utilizar por periodos cortos, sobre todo en aquellos pacientes que ya lo tenemos con IVPs y tiene síntomas nocturnos. O sea, ahí sí vale la pena agregarle un anti-H2 en las noches y pueden mejorar esa pirosis nocturna. Los procinéticos
son fármacos que, ya lo mencionábamos, no son de primera línea para la enfermedad por reflujo, pero sí que podemos llegar a tener pacientes que pueden llegar a tener cierta gastroparesia. Digo, lo saben muy bien ustedes que ven muchos pacientes con diabetes. La gastroparesia diabética es de las más frecuentes en este contexto y ese retraso del vaciamiento gástrico, pues los pacientes se van a manifestar como saciedad temprana, plenitud postprandial, náuseas. Ese paciente que está con esos síntomas sí que se puede beneficiar de agregar un procinético, ¿qué? De la más frecuente, pues metoclopramida, pero bueno, existen otros en el mercado, cinitaprida, mosaprida, levosulpirida, domperidona. Tenemos muchos procinéticos. México es un país que la verdad que en procinéticos es de los países que más opciones tenemos. Digo, en Estados Unidos no hay tantos procinéticos como acá en México y pues hay que saber utilizarlos, que pueden llegar a ser un tratamiento complementario a los IVPs o PCABs. Entonces, aquel paciente que no mejora, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer en estos pacientes? Sabemos que hasta el 30% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo quizá no van a responder al tratamiento en forma adecuada y debemos saber pues qué es lo que vamos a hacer. Fíjense, la primera línea, y parece obvio, pero es lo más frecuente que sucede, es que el paciente no tiene apego al tratamiento. Ustedes hacen la receta, hacemos la receta, y el paciente y le dice, se lo va a tomar 30, 60 minutos antes del desayuno y antes de la cena. Bueno, el paciente no se lo toma a sus horas, se lo toma después de los alimentos, pasan 2 días y no se lo toma, no hay apego. Y esa es la causa más frecuente por el cual el paciente no está mejorando para el tratamiento de esta enfermedad. Ya decíamos, inadecuada prescripción o administración, ya lo mencionábamos también, los polimorfismos genéticos, o sea, en el metabolismo de los IVPs, y qué medicamentos, pues si estamos dando un IVP, hay que cambiar por uno que tenga un metabolismo diferente, y pues hay muchas otras causas, ¿no? Mala calidad de los fármacos, hipersensibilidad esofágica, que el paciente presente esto que les digo, pirosis funcional, que esos son los pacientes que son pues muy ansiosos, muy obsesivos, que tienen hipervigilancia de los síntomas, son ansiosos. Esos pacientes también pueden llegar a tener somatización. Esos pacientes, como les digo, por eso es importante evaluar muy bien a los pacientes, porque si el paciente le hacemos, la endoscopía está normal, pero tiene síntomas, le hacemos la pHimetría y no tiene ERGE porque tiene un tiempo de exposición al ácido menor de 4% en 24 horas. Ese paciente tiene pirosis funcional y hay que darle neuromoduladores. También descartar otras causas como esofagitis eosinofílica, trastornos motores, acalasia, etc. Estos ya llevan un protocolo, un abordaje por parte de gastroenterología pues más complejo, con más estudios para descartar otras causas, ¿no? Y aquí también viene gastroparesia, por cierto, por eso el uso de procinéticos pues es muy importante también. Antes de decir que el paciente es refractario, hay que también tratarlo junto con los IVPs o PCABs, agregar un muy buen procinético. Entonces, mencionábamos la pirosis funcional, la fisiopatología es una hipersensibilidad, es una hipervigilancia esofágica, son mecanismos de sensibilización central y periférica, o sea, el esófago está mandando señales como si hubiera algo malo, pero ya demostramos objetivamente en la endoscopía, la pH impedancia, que no tiene exposición anormal al ácido, no tiene ERGE el paciente, y hay una muy buena correlación con la respuesta al estrés. En estos pacientes les podemos dejar 1 tonelada de IVPs o de PCABs y no van a mejorar, porque el tratamiento de elección son los neuromoduladores. Y aquí los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, amitriptilina, se inicia con dosis pequeñas, la amitriptilina de 25 miligramos, dejamos un cuartito por las noches, porque bueno, parte de los efectos que puede llegar a tener los antidepresivos tricíclicos, pues son la somnolencia, estreñimiento, algunas situaciones, pero son muy efectivos para tratar ese paciente que no tiene ERGE, pero que tiene síntomas como si tuviera ERGE. Pero hay que tenerlo muy bien documentado, que realmente tiene esta entidad. También podemos utilizar los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o los duales, ¿no? También trazodona tiene estudios con efectividad demostrada. En este contexto siempre utilizamos dosis, yo de primera línea en lo personal uso los antidepresivos tricíclicos de primera línea,
y vaya que son efectivos, pero sí se le tiene que decir al paciente que su actuar va a ser lento, o sea, 4 o 8 semanas para empezar a ver la mejoría. Y los dejamos por un mínimo de 6 meses, 6 a 12 meses, y ahí la gran mayoría de esos pacientes que tienen pirosis funcional van a mejorar con este tratamiento. ¿A qué paciente vamos a mandar a operar? Decir, bueno, tenemos un paciente que tiene enfermedad por reflujo, hay que documentar en forma objetiva que el paciente tiene ERGE, porque si mandamos a operar a alguien que tiene pirosis funcional, le van a hacer la funduplicatura a los cirujanos y no va a mejorar el paciente porque no se protocolizó bien. No es su fisiopatología el que le den una funduplicatura al fondo ahí en la unión, no va a mejorar los síntomas del paciente porque el paciente no tiene exposición anormal al ácido, tiene un trastorno del eje cerebro-intestino que se llama pirosis funcional. Y eso es importante. Entonces, documentar el daño a la mucosa en la endoscopía o tener una pHimetría positiva con el tiempo de exposición anormal y que el paciente tenga una manometría de alta resolución, que es un estudio que se evalúa para evaluar la contractibilidad del esófago, que no tenga trastornos motores, que no llegue a tener acalasia o algún otro trastorno motor. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Evidencia objetiva de ERGE, regurgitación como síntoma predominante. De repente lo que sí vemos frecuente también, que cuando dejamos IVPs o PCAPs en estos pacientes, mejoran más la pirosis, pero la regurgitación cuesta trabajo que mejore, y eso pues tiene sentido porque finalmente el que tú eleves el pH intragástrico, el paciente puede llegar a continuar con episodios de reflujo, pero ese reflujo ya no le va a dañar porque ya no está tan ácido esa regurgitación. Entonces, obviamente, pacientes que tienen una hernia yatal grande, mayor de 5 centímetros, se benefician de tratamiento quirúrgico. Si que no tengan un trastorno de la motilidad, ausencia de síntomas, y fíjense, esto es muy importante porque sí que el tratamiento quirúrgico, la funduplicatura, les va a ayudar con la enfermedad por reflujo, si el paciente está bien estudiado y si se beneficia. Pero si el paciente tiene síntomas de dispepsia o de síndrome intestino irritable, como le van a hacer una funduplicatura a estos pacientes, de hecho ya no pueden vomitar, porque tienen el fondo ahí apretado a nivel de la unión. Entonces, esos pacientes les va a costar más el tener eructos, el expulsar los gases, y van a empeorar de síntomas abajo. O sea, van a tener más distensión. Y eso hay que decirles a los pacientes. Está bien, vas a poder dejar el omeprazol, el dextromethorphan, el hilaprazol, el que tú quieras, pero van a empeorar otros síntomas y hay que informar esto a los pacientes. Entonces, es muy importante que estén bien protocolizados. Los cirujanos pues hacen la funduplicatura, es el tratamiento de elección, la paroscópica, y pues hacen una funduplicatura total, que es la de Nissen, 360 grados, pero sí que también hay funduplicaturas parciales como Tupet, 270 grados, o la de Dor, 180 grados, y son igual de efectivas para el tratamiento del reflujo. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con obesidad? Y esto es muy importante. En lugar de mandarlos a operar de una funduplicatura, estos pacientes de lo que más se benefician, y con eso van a mejorar mucho los síntomas de reflujo, es que se hagan una cirugía bariátrica, un bypass gástrico. Estos pacientes, obviamente, al hacer la exclusión del estómago y dejar nada más un pequeño pouch gástrico, estos pacientes pues ya van a mejorar mucho los síntomas porque también van a bajar de peso, van a comer menos en forma obligatoria porque ya tienen el tratamiento quirúrgico, pero bueno, obviamente son pacientes que se tienen que protocolizar muy bien por un muy buen cirujano bariatra para poderles dar una adecuada orientación. En ese sentido, también hay opciones de tratamiento endoscópico para la enfermedad por reflujo gastroesofágica. En ese sentido, la terapia de ablación antirreflujo, que se abrevia por sus siglas en inglés como ARAT, esta técnica es relativamente... ¿Le puedes dar play aquí al video, por favor? Básicamente aquí lo que se utiliza es argón plasma, que esta es una sonda de argón plasma. Lo que se hace es electrocoagular. Aquí estamos, esta es la unión esofagogástrica y vean cómo está abierta y eso favorece el reflujo hacia el esófago. Estamos en una maniobra de retroflexión, estamos en el estómago en retroflexión. Y vean cómo, pues después de aplicar toda esta
todo este tratamiento. A ver, bueno, sí que tiene que no se reproduzca. Básicamente era para mostrarles cómo es que se hace la ablación. Es argón plasma híbrido se llama. Hacemos una ablación, una electrocoagulación de toda esta zona. Aquí se ve cómo está terminado ya el procedimiento, y un mes después realizamos la endoscopía y ven cómo esa cicatrización retrae, esa fibrosis retrae y crea un tono más fuerte de la unión esofagogástrica, y eso mejora el reflujo. No todos los pacientes son candidatos a esta técnica. Pacientes que tienen hernias hiatales grandes y todo, pues obviamente no se benefician de esta técnica, pero sí que son opciones no quirúrgicas del tratamiento de la enfermedad por reflujo. El doctor Hernández Mondragón, el doctor Oscar, que él está en siglo XXI, es el que tiene más experiencia, y fueron los estudios iniciales por allá del 2020 en pacientes posoperados de POEM. Entonces, existen otras opciones como es el estreta, que básicamente esto es ablación por radiofrecuencia. Esta se pone a nivel de la unión del esfínter esofágico inferior y proporciona energía térmica, y esto disminuye la distensibilidad del esfínter esofágico inferior, y sí que presentan mejoría con esta técnica de estos pacientes. También hay otras opciones como el tratar de hacer una funduplicatura parcial mediante este dispositivo endoscópico. Asemeja como un endoscopio, tiene varios controles: succión, insuflación, irrigación, y pues se crea en forma quirúrgica en forma endoscópica, una funduplicatura. Pero bueno, muchos de estos dispositivos no están disponibles en México todavía, entonces falta como más disponibilidad. Son estudios todavía poco disponibles y muy caros también, y muy poco accesibles, ¿no? Ya para terminar, la enfermedad por reflujo y el embarazo sí que puede llegar a ser un motivo de consulta muy frecuentemente en la medicina de primer contacto, y es importante dar una adecuada orientación. Por obvias razones, 2/3 de las pacientes embarazadas van a tener síntomas de reflujo. Obviamente, pues el incremento del útero, la presión intraabdominal, apachurran ahí el estómago, pues van a presentar varios síntomas las pacientes, ¿no? Entonces, lo principal es modificaciones del estilo de vida. Los antiácidos, existen muchos antiácidos en el mercado: los alginatos, malgaldrato, etcétera. El sucralfato son los agentes terapéuticos de primera línea. Ya decíamos, son para el control de síntomas, ¿sale? En cuanto a los antiácidos, todos los bloqueadores H2 se clasifican como categoría B del embarazo, y todos los IVPs, a excepción del omeprazol, que es categoría C, también son categoría B, los IVPs. Entonces, son medicamentos. Yo en lo personal, si llego a ver alguna embarazada y platicando con los ginecólogos, yo siempre les sugiero, bueno, primera línea, si no mejoran, hay que dar un anti-H2, y dejamos los IVPs hasta el último, pero nunca dando omeprazol de primera línea. Ahí sí tenemos que usar otros IVPs, que son categoría B del embarazo, que nada más el omeprazol es el único de los IVPs que es categoría C. Ya para terminar, los mensajes para llevar a casa. Sabemos que la enfermedad por reflujo gastroesofágica es una enfermedad muy frecuente, es un motivo de consulta a primer contacto y a gastroenterología muy frecuente. Es altamente prevalente en nuestro entorno por el estilo de vida que tenemos, la dieta occidental, etcétera. Importante conocer cómo abordar estos pacientes para tener un diagnóstico certero. No toda pirosis y regurgitación, no todas las agruras van a ser ERGE, hay que saber eso. Los IVPs continúan siendo el pilar del tratamiento de estos pacientes. Hay nuevas terapias emergentes, en tanto médico como los PICAPs, como endoscópicas, que se pueden hacer a estos pacientes, y es muy importante pues seleccionar muy bien aquel paciente que vamos a mandar con el cirujano a operar, que debe estar muy bien protocolizado con su endoscopía, con su pH-metría con impedancia, con su manometría de alta resolución para descartar trastornos motores, y ese paciente le va a ir bien, o sea, va a poder dejar los IVP, los PICAPs, y va a poder tener control de síntomas, y es un muy buen candidato. Ya cada vez se protocolizan mejor. Históricamente, antes de la manometría y la pH-metría, la verdad que sí había como
mucho abuso de la funduplicatura. El paciente llegaba porque la primera consulta con el cirujano es que tengo reflujo y ya te estaba operando a la semana sin estudiarte bien. Y esos pacientes, pues muchos les iba mal porque o no eran buenos candidatos o tenían trastornos motores que contraindicaban una funduplicatura. Entonces, sí es importante llegar a tener en cuenta, pues, todos estos datos para, pues, tener el máximo beneficio con nuestros pacientes. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor Barraza?